Hola amigos de Cine TV+, soy Juan Carlos y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a analizar Don't Look Up o No Miren Para Arriba, la nueva película de Netflix que se estrenó hace un par de días y de la cual están hablando en el mundo entero, porque es una película muy divertida, muy inteligente, una sátira a lo que está ocurriendo en el mundo actual con la política, con los medios de comunicación, con las fake news y con este particular movimiento que está ocurriendo en los últimos años que podríamos denominar el movimiento anticientífico, todo esto que tiene que ver con los antivacunas, gente que cree que le van a poner un chip dentro de la vacuna del COVID, o gente que cree que la Tierra es plana. Bueno, todas esas cosas absurdas que lamentablemente están tomando cada vez más fuerza, cada vez más gente, incluso gente educada está creyendo. De eso y mucho más se burla esta película, con un guión muy inteligente, con un tremendo elenco encabezado por Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Ron Perlman y varios actores más de primer nivel. Bueno, todos ellos ejecutan este guión del director Adam McKay, que como les digo es dolorosamente divertido, porque anoche yo veía la película y me reía a carcajadas, la encontré muy divertida, pero al final se está burlando de algo que podría pasar, que es una tragedia, y del mal manejo que tienen las autoridades políticas, los medios de comunicación, de algo que es realmente serio. O sea, la película se burla de la estupidez de los seres humanos entre nuestra ignorancia, nuestra ambición y de todo este movimiento anticientífico que está cada vez creciendo y peligrosamente en el mundo. ¿De qué se trata la película? Es una historia muy simple. Dos astrónomos interpretados por DiCaprio y Jennifer Lawrence descubren que un cometa se acerca peligrosamente a la Tierra y que en 6 meses más va a destruir el planeta completo, ¿ya? Entonces este par de astrónomos, muy asustados por supuesto, consiguen cita para hablar con la Presidenta de la República, interpretado magistralmente por Meryl Streep, y se toman con la sorpresa de que ella le baja el pelo totalmente al asunto. Ella y su hijo, que es el jefe de gabinete, interpretado también por el gran Jonah Hill, que siempre hace papeles muy divertidos, le bajan totalmente el pelo a la situación, dicen bueno, lo vamos a evaluar, lo vamos a analizar, pero en realidad como que no le dan mayor importancia porque además la presidenta está metida en elecciones parlamentarias y está con un tema ahí, con un romance, con un legislador, es toda una cosa bien absurda y todo eso termina quitándole el peso a esta situación que por supuesto debiera ser de primer orden internacional y a nivel mundial. Entonces estos dos astrónomos, ya desesperados por ver que la presidenta no les dio pelota, se dirigen a los medios de comunicación y se topan con la misma sorpresa de que los medios de comunicación terminan banalizando la situación, lo encuentran casi divertido, no les creen mucho. Y aquí además se da otro de los factores que critica la película, porque el personaje Jennifer Lawrence, que de hecho es la primera en descubrir el cometa, ella queda como la mujer histérica, la mujer que no sabe controlar sus sentimientos, y él, hombre blanco, heterosexual, de buena pinta, queda como el científico serio y el que sabe lo que habla. Entonces, de alguna manera esta película también critica el machismo, el racismo, porque también hay otro de los científicos que lo está apoyando, que por ser un hombre afroamericano también lo dejan un poco fuera de la ecuación y solamente queda como vocero de esta situación el personaje de Leonardo DiCaprio. Hay mucha gente que ha dicho que la película es fome, que es aburrida. Bueno, ustedes tienen toda la libertad del mundo de decir que la película es fome, puede no gustarle, como hay películas controversiales que a mucha gente le encantan y mucha gente las odia. Yo creo que este es el caso. Pero yo creo que también hay un porcentaje de gente que ha dicho que no le gusta la película, uno porque no la entendieron o porque se han sentido interpelados porque representan a ese porcentaje de la población de la cual la película se está burlando. La película, como les dije, se burla definitivamente de todo este movimiento de gente que cree en todo tipo de conspiraciones, que creen poco en la ciencia, que creen que la Tierra es plana, etc. Entonces, de alguna manera, probablemente mucha gente dice no, la película es mala porque en el fondo se sintieron interpelados y ridiculizados por la película. Es el tipo de gente que cree que Mars Attacks o Starship Troopers son películas malas precisamente porque o se sienten ofendidos o no entienden la sátira, que justamente es un tipo de arte, es un tipo de cine que es súper interesante porque es muy difícil de ejecutar y hay que ser muy sutil. Bueno, esta película realmente no es tan sutil, se va un poquito al chancho, pero eso también lo hace más divertido. O sea, vemos a la presidenta interpretada por Meryl Streep, que siempre está preocupada de las cámaras y preocupada por puras cosas banales, absurdas, que tiene una foto gigante de Richard Nixon, lo cual nos habla mucho del personaje, de cómo es ella, entendiendo que tú no puedes tener una foto gigante de uno de los presidentes más corruptos de la historia de Estados Unidos.
y tenerlo como ídolo. Pero vemos que en la vida real existen presidentes y líderes mundiales que han analizado, por ejemplo, el tema del COVID, que han dicho, no, ha sido una enfermedad, es casi una gripe. Lo vemos con el presidente de Brasil, que le ha bajado totalmente el pelo. El presidente de Brasil, Bolsonaro, anda sin mascarilla y ha manejado tan mal la crisis que en Brasil, lamentablemente, han habido decenas de miles de muertos. Uno de los países donde ha habido más muertos es en Brasil, justamente porque hay un presidente que no cree o le ha quitado todo el peso a un virus que es letal. Entonces, cuando uno ve estos personajes en la película, uno dice, bueno, pero es una película, es una comedia, no existen líderes políticos así. Y sí existen. O lo vimos hace poco en nuestros debates presidenciales, que al final de repente estuvimos 10 días, una semana entera, 2 semanas enteras hablando de que si el test de drogas era real o no era real, cuando en realidad lo que nos gustaría estar debatiendo en un país serio, deberíamos estar discutiendo los grandes temas país, de una visión de Estado a largo plazo, cómo logramos que Chile en 30 o 40 años se transforme en un país desarrollado. Y finalmente, las redes sociales se convierten en un vecindario de chismes, donde finalmente estamos discutiendo si el test que presentó un candidato era verídico o no era verídico. O sea, ese es el nivel de discusión que tenemos hoy día en las redes sociales y cómo se está cuestionando permanentemente los datos científicos, el método científico, los datos reales, las instituciones serias, y eso es lo que está cuestionando permanentemente esta película. Lo más grave además es que la película nos plantea la posibilidad de que un meteorito, un cometa en este caso, caiga contra la Tierra, algo que es bastante factible que ocurra. De hecho, muy poca gente se enteró, pero a principios de este mes, de diciembre del 2021, se lanzó el proyecto DART en conjunto con la NASA y con SpaceX, que se lanzó una nave al espacio para destruir un pequeño asteroide como de 150 o 200 metros y hacer estudios de cómo podríamos eventualmente, en el caso de que un cometa o un asteroide gigante venga contra la Tierra, cómo poder destruirlo. Entonces sí existen organizaciones serias, dedicadas, que están evaluando un peligro como este, porque efectivamente es algo que pueda pasar. No deja de ser interesante además que uno de los protagonistas de esta película sea Leonardo DiCaprio, un actor que ha estado hace muchos años comprometido con la lucha contra el cambio climático, que ha invertido gran parte de sus fondos personales, de su tiempo, en luchar y advertir a la humanidad contra el cambio climático. O sea, él ha sido un defensor, un luchador contra las fake news, un luchador que ha defendido la ciencia, y toda esta gente, todos estos dirigentes políticos y empresariales que en el fondo, con intereses mezquinos, han bajado el pelo al cambio climático, que es una situación que es muy grave, que está ocurriendo y que parece que a nadie le importara. O sea, la mayoría de la gente sigue viviendo como si el mundo no se fuera a acabar. Y efectivamente es un peligro muy real, muy tangible, que lo estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, con todas estas temperaturas altas o muy frías que estamos viviendo, que no habíamos visto antes. Esto es una consecuencia clara del cambio climático. Y esto cada año va a ir aumentando cada vez más. O sea, en 10, 20 años más, las temperaturas ya no van a ser de 35 grados en Santiago, sino que van a ser de 40 o más grados. Y eso va a producir sequías, y si hay sequías va a afectar a la agricultura, y eso va a producir hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que es tangible, que lo estamos viviendo, pero parece que a las grandes corporaciones petroleras, a muchas empresas mineras, o muchos gobiernos que están deforestando, por ejemplo, la Amazonía, no les importará. La película, de alguna manera, y DiCaprio, yo creo que se involucró en este proyecto justamente porque es una película que satiriza, critica muy a fondo fenómenos reales. Y por eso les decía que es una película dolorosamente divertida, porque es una película que anoche, como les contaba, yo la vi, me reí muchísimo, pero hoy día yo amanecí, la mastiqué, le di vuelta toda la noche a la película y amanecí angustiado, porque decía, ojalá no pase algo así, y si pasa, ojalá que tengamos los líderes valientes, inteligentes, que apoyen a la ciencia y que tomen las decisiones correctas, y que no veamos los absurdos que ocurren en la película, que lamentablemente están ocurriendo en la vida real con fenómenos como la pandemia del COVID o el cambio climático. Porque mucha gente ha muerto o está muriendo, está siendo terriblemente afectada por malos líderes políticos, no solo presidentes, sino que diputados, senadores que comparten noticias falsas como si fuera algo normal. Líderes políticos que creen que han fomentado noticias científicamente erróneas, que hablan de que un remedio casero puede curar el COVID, etcétera, etcétera, etcétera.
y esto de todos los sectores. De hecho, la película no solo se ríe de alguna manera del Partido Republicano, del cual pertenece la presidenta, y de estos sectores más conservadores, que son los que suelen compartir las fake news, sino que de alguna manera también se ríe de sectores más progresistas. Por ejemplo, no les voy a dar mucho spoiler, pero hay una parte donde se unen como todos los que sí creen que viene el cometa y que están asustados, y organizan un gran concierto por la paz, donde se unen y dicen miren hacia el cielo. Y claro, ocurre este fenómeno de que de repente como que todos los artistas creen que las cosas se solucionan haciendo conciertos y dándonos abrazos. Y no, la verdad es que eso está bien, es bonito, el arte tiene que apoyar, pero las cosas se solucionan con medidas concretas, con cambios en toda la humanidad, con cambios en los hábitos de vida, en el caso del cambio climático, con cuidarnos, en el caso del COVID, con usar mascarilla, con protegernos. O sea, son cambios reales, tangibles, y no solo basta con que nosotros vayamos a un concierto y digamos somos todos hermanos y nos cuidamos y nos amamos. Eso es un bonito gesto, pero eso no es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, la película me parece brillante, muy inteligente, es muy divertida, pero también me dejó esa sensación de angustia a largo plazo. Una película que yo creo, como les dije hace un rato, va a ganar muchos premios en los próximos premios Oscar, porque es sin duda una de las mejores películas del año, una gran sátira al mundo terrible que estamos viviendo, donde la desinformación corre mucho más rápido que las noticias reales, que la ciencia, y es algo con lo cual nos tenemos que comprometer a luchar. Debemos ser un mundo, no solo un país, debemos ser un mundo más educado, más que piense, que reflexione las cosas, creerle por supuesto a la ciencia, dejar de creer en conspiraciones ridículas, dejar de compartir noticias falsas, dejar de creer que hubo un fraude electoral o de que un test no es verídico. Así que es una película que nos invita a pensar, a reflexionar de una manera divertida, pero que nos invita finalmente a pensar la vida y el mundo que estamos viviendo actualmente. 100% recomendada, un 9,5 de 10. Si tuviera que ponerle nota, no soy muy amigo de ponerle nota, pero si le pongo nota, un 9,5 de 10 a esta película Don't Look Up, que además tiene varias menciones a Chile y no nos deja muy bien parados a los chilenos. Así que bueno, también véanla, y si se quedan al final, hay una escena post créditos al final de todos los créditos de la película. Sin nada más que agregar, los dejo invitados a ver Don't Look Up, no mires hacia arriba, no miren arriba, con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y un tremendo elenco. Sin nada más que agregar, soy Juan Carlos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.